La AIREF es, ante todo, un supervisor fiscal, y supervisor fiscal significa que tenemos como finalidad garantizar que las finanzas públicas gozan de buena salud que es lo que llamamos sostenibilidad de las cuentas públicas. Ahora bien, creo que hay que tener en cuenta que supervisar no significa solo controlar, sino que significa también desarrollar herramientas y elaborar datos y análisis objetivos e independientes que sirvan a los gobiernos para adoptar decisiones y que ayuden también a que los ciudadanos puedan conocer y evaluar la actuación pública. Pues sostenibilidad, yo hablaba al principio, es que las finanzas públicas gocen de buena salud. Y gozar de buena salud significa lo que significa en cualquier hogar, gozar de buena salud la economía familiar, y es que solo puedes gastar aquello que puedes financiar. Y tu capacidad de financiación viene dado por los ingresos que eres capaz de generar y por lo que el mercado está dispuesto a prestarte. Y esa es la clave de la sostenibilidad. Lo que no puede en ningún caso es asimilarse sostenibilidad a recortes en el gasto. Sostenibilidad simplemente significa acompasar el crecimiento del gasto con el crecimiento de los ingresos, habiendo muchas opciones para conseguir esta sostenibilidad. Y en este sentido yo creo que también falta un aspecto importante que está pendiente de desarrollo, yo diría, en la sociedad española, y es la idea de que la gestión de los recursos públicos tiene que ser eficaz y eficiente, y eso nos permite generar espacios fiscales para que los gobiernos tengan margen de actuación en su política de ingresos y gastos, de manera que se acompasen, como le digo, la capacidad de gasto con la capacidad de financiarse vía ingresos o en los mercados. Pues en estos años de crisis hemos ido adoptando diversas medidas que desde luego yo creo que han mostrado la eficacia de la política fiscal para atajar las crisis económicas, y yo creo que no hay ninguna duda de que las medidas que se han puesto sobre la mesa han contribuido a mitigar los efectos no de una crisis, sino de una sucesión de crisis sobre lo que es el crecimiento económico, sobre la renta de los hogares y las empresas y sobre el empleo. Pero ya ha llegado el momento de ir retirando esas medidas, y lo que AIREF ve es que una vez que ya se hayan eliminado completamente las medidas que se han ido adoptando durante estos años, el déficit se estanca en el entorno del 3%. Y eso implica que el ratio de deuda se estabiliza ligeramente por encima del 100%. Eso a nadie se le escapa que es una situación que nos pone en una posición vulnerable en cualquier contexto, y mucho más en el contexto actual de endurecimiento de las condiciones monetarias y de las condiciones de financiación. Pero más allá, yo creo que es necesario abordar la situación fiscal con una perspectiva de medio plazo, y lo que vemos es que el mero envejecimiento de la población, hemos hecho una opinión en ese sentido, una evaluación, el mero envejecimiento de la población, como digo, supone una presión al alza en el gasto, no solo del gasto en pensiones, sino también del gasto en sanidad y en cuidados de larga duración. De manera que el ratio de deuda no solo se estabilizaría, sino que iniciaría una senda ascendente. En ese contexto cobra especial protagonismo la idea de que hay que planificar, ir viendo las distintas alternativas que tenemos para hacer la deuda sostenible sin descuidar, por supuesto, el crecimiento económico. Tenemos la tendencia en este país a fragmentar los problemas o a fragmentar los ámbitos. Yo muchas veces voy a alguna conferencia donde se habla de la sostenibilidad de las comunidades autónomas, de la deuda autonómica, o aquí estamos hablando de la sostenibilidad del sistema de pensiones. Y yo creo que, sin perjuicio de que, por supuesto, los análisis sectoriales son muy importantes y necesarios, aquí el problema al que nos enfrentamos es un problema de garantizar la sostenibilidad del conjunto de las administraciones públicas. Yo creo que hemos visto en el pasado cómo, por ejemplo, la Administración Central ha asumido recientemente el impacto de la crisis sanitaria en las cuentas autonómicas y locales.
La crisis, el coste de la crisis ha sido asumido por la Administración central, que ha mantenido una serie de fondos extraordinarios para que las administraciones territoriales no tuvieran que incrementar su nivel de deuda con ocasión de esta crisis. También estamos viendo cómo se han aumentado las transferencias a la seguridad social. Por lo tanto, yo creo que afrontar la sostenibilidad siempre requiere un enfoque integral, por más que evidentemente tengamos que hacer análisis sectoriales. Yo, perdóneme el símil, me gusta decir que la manta es una y tiene que tapar todo, y en ese aspecto, si se requiere más manta para tapar un determinado sector, un determinado ámbito, eso sí, o la hacemos más grande o implicará tener que reducir de otro lado. Tenemos que estarlo, con lo cual no hay margen a la interpretación ni margen a la duda de si estamos o no preparados. Tenemos que estarlo. En definitiva, yo creo que la suspensión o no de las reglas fiscales realmente tampoco implica que las administraciones públicas puedan relajarse. Yo siempre he dicho que el que las reglas fiscales estuvieran suspendidas no significaba que no tuviera que haber un ejercicio de supervisión. En definitiva, lo que se trata es de que tú vayas anotando las consecuencias futuras que tienen tus decisiones presentes. Y desde ese punto de vista, la propia Comisión, desde el principio de la crisis, lo que dijo fue: adóptense medidas, pero que no comprometan la sostenibilidad. Evidentemente, la crisis ha supuesto un coste en términos de déficit y en términos de deuda, y la deuda ahora mismo es superior a la que teníamos antes de que se iniciara la primera crisis allá por el año 2020. Lo que sí que he hecho en falta es que teníamos que haber aprovechado estos años en los que ha habido esta sucesión de crisis, primero sanitaria, luego económica, de precios, energética, la guerra de Rusia y Ucrania. Teníamos que haber ido aprovechando estos años para ir teniendo en cuenta, primero, que la planificación siempre es necesaria, pero segundo, que el nuevo marco de reglas fiscales hace que ya no pueda demorarse más esa planificación. Si algo caracteriza el nuevo marco de reglas fiscales es que tenemos que afrontar, tenemos que aproximarnos a las finanzas públicas con una perspectiva de medio plazo, y eso obliga a planificar. Sin duda, yo creo que los retos que tenemos sobre la mesa, el plan fiscal tiene que garantizar que la deuda se sitúa en una senda descendente, no solo durante los 4 años de vigencia del plan, sino también durante los 10 años siguientes. Y eso, sin duda, teniendo en cuenta el alto nivel de deuda que tenemos, más del 100%, lo que nos coloca en una situación vulnerable, teniendo en cuenta los retos que tenemos sobre la mesa en términos de envejecimiento, transición ecológica o compromisos internacionales en gastos, por ejemplo, como el de defensa, eso obliga a que haya el mayor consenso posible. Yo diría que debería haber un acuerdo país, puesto que todos los gobiernos de todos los niveles de las administraciones públicas tienen que contribuir al cumplimiento de ese plan. Yo siempre digo que el éxito del conjunto depende del éxito de las partes, y eso requiere un compromiso de todos los partidos políticos y de todos los niveles de la administración pública. La AIREF tiene una misión importante en el nuevo marco de reglas fiscales europeo. De hecho, la propuesta legislativa de la Comisión contempla una propuesta de modificación de una directiva de marcos fiscales que otorga un papel muy relevante a las instituciones fiscales independientes en general y a la AIREF en particular. De manera que no solamente contempla que la institución fiscal pueda producir o avalar las previsiones macroeconómicas, sino que dice que las instituciones fiscales independientes también podrían producir o avalar las previsiones fiscales y los ejercicios de sostenibilidad que tienen que fundamentar estos planes de ajuste a los que yo me refería. No sé en qué quedará esa propuesta legislativa, pero que desde luego las instituciones fiscales independientes y desde luego la AIREF tienen que aprovechar su potencial, su capacidad de análisis y su capacidad de generar datos objetivos e independientes que sustenten esta planificación de medio plazo. Desde luego eso es fundamental. Por lo tanto, yo creo que AIREF tiene el reto principal de ayudar a las administraciones públicas a transitar hacia esta aproximación de medio plazo y a este ejercicio de planificación. Yo diría ejercicio de planificación
que tampoco cuenta con tradición, tenemos un presupuesto orientado a resultados que también tendrá que incorporar esa planificación en el proceso presupuestario, y ahí la AIREF lo que está dispuesta es ayudar con sus análisis, con su rigor y con sus datos a que eso prospere de la mejor forma posible. La evaluación siempre es importante, en cualquier caso, porque yo creo que es perfectamente exigible el que las administraciones públicas, que los gobiernos, utilicen de manera eficaz y eficiente los recursos públicos. Con lo cual, la evaluación siempre es necesaria. Y así se reconoce en nuestra legislación. Encontrará pocas leyes que no tengan como principio el principio de eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos, empezando por la Constitución española. Lo que pasa es que en nuestro país esos principios reconocidos al más alto nivel legal no se han plasmado en la realidad, y podemos decir que la evaluación no tiene tradición en España. Por eso, si la evaluación es importante siempre, en España ya es una urgencia, ya es una necesidad. Y yo creo que la evaluación, además, en un contexto donde tenemos una posición fiscal vulnerable, si lo medimos en términos de ratio de deuda, he dicho antes que el ratio está actualmente por encima del 100%, y AIREF no ve que en el contexto actual y con los retos que tenemos por delante ese ratio vaya a bajar. Si tenemos en cuenta, además, los retos que tenemos, ya a finales de esta década el reto del envejecimiento de la población tiene ya efectos sustantivos en las cuentas públicas. Si tenemos en cuenta todo eso, es necesario y exigible la eficacia y la eficiencia en la utilización de los recursos públicos. Para ello, la evaluación lo que te dice es si los instrumentos de los que se han dotado los gobiernos y las administraciones públicas están sirviendo para la consecución de los objetivos de las distintas políticas de gasto. Y ello es imprescindible para generar, como decía, espacios fiscales que den margen de actuación a los gobiernos. Pues lo que es la base legal es impecable. Yo creo que la ley de la AIREF es una de las leyes más potentes en el ámbito de las instituciones fiscales independientes, y en ese aspecto, cuando nació, era impecable. Claro, me pregunta, ahora con el paso del tiempo, ¿qué echan falta? Pues que hubieran contemplado la función de evaluación, porque lo que sí que nos encontramos es que la función de evaluación ha nacido de la mano de los compromisos asumidos en el ámbito del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se ha traducido en una modificación de nuestro estatuto de funcionamiento. Pero yo creo que es el momento de modificar nuestra ley orgánica, cual no es fácil por la mayoría que exige, porque la evaluación requiere del desarrollo y del blindaje con el que cuenta nuestra otra función, que es la de la supervisión fiscal en su ámbito macroeconómico y presupuestario. Por lo tanto, de haber sabido que esta era la transición que iba a tener AIREF, hubiera incorporado la función de evaluación con las mismas garantías que la función de supervisión. Yo quiero pensar que, de igual forma que mi nombramiento obtuvo la unanimidad del Congreso, ¿por qué no lograr la unanimidad en una reforma de la ley orgánica de la AIREF? En ese aspecto yo soy optimista. Es cierto que habría que abordar algún tema que es controvertido y que no es fácil, y yo en eso lo reconozco. Le pongo un ejemplo. La evaluación hasta ahora se desarrolla de la mano de encargos que nos hacen las administraciones públicas. Es decir, la AIREF no tiene iniciativa para decidir lo que se evalúa. Y eso es algo que se critica o se cuestiona tanto en el ámbito de las instituciones internacionales, las instituciones europeas, como en el ámbito también nacional. Regular hasta dónde debería llegar la iniciativa de AIREF supongo que sería un punto conflictivo y no sencillo. Yo creo que la AIREF sí tiene que tener cierta iniciativa, con todas las garantías y tutelas, por supuesto, también lo tienen nuestra función de supervisión, pero sí que me parece que la evaluación, hablábamos antes de la importancia, no puede estar vinculado al ciclo político o no puede depender de la orientación mayor o menor que tengan los distintos gobiernos hacia la evaluación. Esa búsqueda de estabilidad en el desarrollo de la evaluación, pues creo que requeriría el consenso
desde luego, de los principales partidos. Ese consenso yo creo que tendría que ir además de la mano de que la AIREF es la única institución, fíjese lo que le digo, no una de las instituciones, sino la única institución que puede hacer evaluaciones de corte transversal en la que participan los distintos niveles de las administraciones públicas. Somos el único organismo que tiene competencias de tutela, supervisión y evaluación sobre la Administración central, Seguridad Social, comunidades autónomas y entidades locales. De hecho, las comunidades autónomas se aproximan a nosotros para que evaluemos sus políticas y actualmente tenemos en cartera a 10 comunidades autónomas. Yo creo que la garantía de independencia viene, por un lado, de la mano de una ley orgánica, que por lo tanto requiere mayoría absoluta para su aprobación, eso te da un respaldo importante. Hay varios artículos de la ley que blindan esa independencia y yo citaría básicamente tres. Uno, que el presidente o la presidenta de AIREF, en este caso, su nombramiento tiene que ser ratificada por la mayoría absoluta del Congreso. En mi caso, mi nombramiento fue ratificado por unanimidad del Congreso y eso desde luego te habilita o te da legitimidad para poder afirmar que no te ha nombrado el Gobierno. Formalmente te ha nombrado el Gobierno, pero en definitiva te ha nombrado el Parlamento. Segunda garantía de independencia es que el mandato del presidente o presidenta es por 6 años improrrogable, por lo tanto te desvincula del ciclo político. Y en tercer lugar, para ser independiente tienes que tener una capacidad de gestión autónoma y eso te lo da o viene de la mano de tu forma de financiarte. Nosotros, a diferencia de lo que creen muchas personas, no nos financiamos con transferencias del Estado, sino que nos financiamos con una tasa de supervisión que pagan todas las administraciones públicas y eso es garantía de independencia. Yo diría que sí, y eso no necesariamente se tiene que trasladar en que los gobiernos hagan lo que dice AIREF, faltaría más. AIREF lo que tiene que hacer es poner sobre la mesa, como decía, herramientas, datos, análisis objetivos que puedan fundamentar la toma de decisiones. Aquí de lo que se trata es de que cuando un gobierno tome decisiones sepa las consecuencias que en términos económicos, que en términos fiscales, tienen las distintas opciones de política fiscal. Y en ese sentido yo sí creo que se tienen en cuenta las propuestas y las recomendaciones de AIREF. Otra cosa es que finalmente los criterios económicos o los criterios de sostenibilidad no sean los únicos que presiden las decisiones en el ámbito político. Yo creo que las fricciones entre supervisor y supervisado son naturales e incluso positivas. Si hay una relación idílica entre supervisor y supervisado, yo creo que significa que alguno de los dos no está haciendo bien su trabajo. Es decir, que yo creo que eso es lógico, es normal y es positivo porque eso genera un debate que siempre el intercambio de opiniones y la discrepancia pues, es constructiva. Por lo tanto, eso me parece natural y deseable. Personalmente, sí. No encontraría un sitio mejor donde desarrollar mi carrera profesional. La AIREF es una institución, como decía antes, abierta, lejos de los corsés del aparato administrativo, es flexible y a mí me gusta decir también que es cosmopolita, en el sentido de que atrae talento de profesionales de distintos ámbitos y procedencias. Desde ese punto de vista, en la AIREF siempre se aprende. Yo que vengo del ámbito de las finanzas públicas, esto es una ventana abierta al conocimiento, porque contamos con orígenes muy distintos y desde luego una orientación multidisciplinar del personal de AIREF. En ese sentido, personalmente me enriquece todos los días. Desde un punto de vista objetivo, que es lo que reclamo para los análisis de AIREF, creo que es bueno que el mandato sea por 6 años no prorrogable.
La AIREF ha conseguido en pocos años ser sinónimo de calidad, rigor, objetividad e independencia. En los próximos años, a mí me gustaría que AIREF se consolidara y que fuera un referente de análisis objetivos e independientes en el debate fiscal, económico y en la evaluación, tanto en el ámbito europeo como en el ámbito nacional. Suele decirse que la calidad democrática de un país depende de la calidad de sus instituciones, y a mí me gustaría que AIREF fuera una institución de referencia y un pilar fundamental de esta calidad, tanto institucional como democrática.